Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de este medio. Queremos darles la bienvenida a este programa de esta noche, nuestro estudio bíblico del día miércoles. Esperamos que usted esté ahí siempre pendiente de nuestra programación. Pido disculpas, un poquito tarde, andaba en el templo, pero ya llegamos. Así que estamos aquí para transmitir desde las oficinas centrales del Tabernáculo de Fe a cada uno de ustedes una palabra de fe. Amén. Esas palabras que cambian nuestra vida, que cambian y transforman todo nuestro ser. Amén. Así que hoy queremos hablar un poquito acerca de el templo. El templo. Hay 4 clases de templo de las que Jesús nos habló. Y quisiera esta noche hablar un poquito de cada uno de esos templos, esperando que esto sea de edificación para usted en su vida personal, a usted, amado amigo, que nos escucha por primera vez. Esperamos de que sea de bendición este mensaje de la palabra de Dios. Y así es como vamos a dar inicio en esta noche, y lo voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, capítulo 2. Vamos a estar enfocados en el verso 13 al 22. De esta manera es que damos inicio. Espero que usted esté listo, espero que usted esté a la expectativa de lo que vamos a transmitir en esta noche. Amén. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 2, verso 13 al 22, ahí donde usted se encuentra. Espero que esté compartiendo esta palabra con algún amigo, con algún vecino, ¿verdad? Porque esa es la intención de esta palabra, de que se haga llegar a todos los lugares donde Dios en su misericordia y en su amor quiere que llegue esperando que caiga esta semilla de la palabra en buena tierra. Amén. Que germine, que crezca y que dé su fruto a su debido tiempo. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados en el templo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho en ese entonces. Así que vemos nosotros que después de una breve estancia en Capernaum, como comienza un poquito antes, en el verso 12, menciona que Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Ahí iba a comenzar su ministerio público, y lo iba a hacer precisamente en la casa de su Padre, que era el templo. Amén. Jesús iba a traer la primicia en el templo de Dios, en la casa de mi Padre, dijo él, ¿verdad? Cuando sacó a los cambistas, en el verso 16 menciona más adelante, y lo dice de esta manera: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Así que
Jesús tenía en su buen propósito iniciar en la casa de su padre su ministerio. Ya, por ejemplo, María había asistido unos días antes a una boda, a las bodas de Canaán. Y estando ahí durante esa boda, vemos nosotros la insistencia de María en que Jesús se diera a conocer. Resulta que en la tradición de los judíos pues, se tomaba mucho tiempo para celebrar la boda. Resulta que habían agotado el vino que se había preparado. Y María escuchó que el vino pues ya se había acabado. Entonces vino con Jesús sabiendo quién era Jesús, porque a María se le reveló todo desde el principio. Entonces María le habla a Jesús y le dice, se terminó el vino, le dice. En otras palabras, le contesta Jesús, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿y a mí qué, verdad? Que se haya terminado el vino. Pero María se había acercado a él porque sabía que Jesús podía hacer un milagro, podía convertir el agua en vino. Y de hecho, ese fue uno de los milagros que acontecieron en el capítulo 2 de este mismo capítulo, en el verso 4. Dice que Jesús no quería hacerlo. Sin embargo, la madre le sugirió que comenzara a manifestarse como el Mesías en esa boda. Entonces surge el milagro de que llenaron tinajas de agua y Jesús las convirtió en tinajas de vino. Fue uno de los milagros que ahí se llevó a cabo y se hizo como con toda la discreción posible de parte de Jesús para que no se enteraran, ¿verdad? Porque acuérdese, cuando empezamos a leer en estos versículos, hablamos de que Jesús, la intención era ir a empezar su ministerio en el templo y no en la boda de Canaán. Así que aquello lo hizo con mucha discreción. Pero cuando él viene camino al templo y se da cuenta que el templo de Dios lo habían convertido en un mercado. Había venta de todo. La Biblia no especifica toda la cantidad de cosas que habían dentro de ese templo, pero menciona algunas, ¿verdad? Como cambistas, como vendedores de paloma, vendedores de borrego, de chivo, de lo que sea, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús tenía ese celo por la casa de Dios. Y podemos ver nosotros qué es la actitud que Jesús toma ante aquellas circunstancias. ¿Qué es lo que Jesús está viendo? Lo que está pasando ahí dentro de todo esto que parece un desorden en la casa de Dios. Eso muchas veces pasa así porque hay diferentes mentalidades y cada uno quisiera hacer una cosa y hacer otra, ¿verdad? Cosa que ha afectado mucho a la iglesia hasta en nuestros días de hoy, porque en lugar de estar nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, enfocados en lo que es la palabra de Dios, quizás nos enfocamos en otras cosas que tienen que ver un poco con el obrar en el reino de los cielos, pero no directamente como mantener una relación con Dios. Dios en un momento le reclama al pueblo de Dios, le reclama a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La encuentra que ha hecho de todo, que es una iglesia próspera, que ha crecido en todas las circunstancias de la vida. Sin embargo, hay algo que tiene contra la iglesia y era que habían perdido el primer amor. Y eso es lo que había acontecido precisamente en este templo, donde Jesús iba a dar inicio de su ministerio. En este templo lo que ya no había oración, ya no había muchas cosas que la Biblia no lo menciona, pero cuando vemos nosotros que la casa de Dios se ha convertido en un mercado,
No se puede decir que estaban predicando la palabra. Estaban haciendo negocio dentro de la casa de Dios. Y esto pues llegó a indignar a Jesús. Se enojó Jesús de ver cómo el pueblo estaba tratando el lugar que era un lugar santo, consagrado para buscar el rostro del Señor. ¿Qué importancia tiene que nosotros cuando vamos al templo, no importa que sea 4 paredes, pero que aquel lugar que se santificó, aquel lugar que se escogió para ser el lugar donde se va a alabar a Dios, donde se va a adorar a Dios, que sea ese lugar consagrado, que no se convierta en un mercado, que no se convierta en otros intereses y menos en la palabra, porque entonces ahí fallaremos. Ahí entraríamos en un error bien grande. Quizás no hay chivos, quizás no hay cambistas, pero en nuestro corazón estaríamos poniendo otras cosas que no incumben para lo cual fue hecho ese templo. Así que yo quiero hablar, ¿verdad? Los judíos tenían ese templo y donde ellos ofrecían culto. Sin embargo, aquello se fue menguando y se fue convirtiendo en un mercado. Qué triste escuchar esto, pero es la realidad. Ahora, cuando Jesús dice que Él dice destruir este templo y en 3 días Jesús estaba hablando de Él mismo. Podemos ver nosotros que Jesús empezó a hablar de una manera para que aquellos no entendieran, porque aquellos dijeron, pero si 46 años se llevaron la construcción de este templo, ¿y cómo pues tú dices que en 3 días lo levantarás? ¿Verdad? Y la Biblia aclara aquí que Jesús estaba hablando de Él mismo. Así que, ¿qué razones tuvo Jesús para actuar con enojo en medio de aquel mercado, en medio de aquello que fue no solo como por celo, sino que qué tristeza de ver Jesús siendo Dios, de mirar a la humanidad convertida en mercaderes, convertida en cosas que nada tenía que ver con lo de Dios. ¿Sabe? Mucha gente se pregunta en estos días, ¿por qué están pasando tantas cosas? ¿Por qué está pasando todo esto en nuestros tiempos? Quizás quisiéramos traer un poquito de esto. Quizás nos hemos alejado tanto de Dios y le hemos dado nuestros intereses personales a otras cosas en este mundo, en esta vida, y muy poco nos hemos interesado en la palabra de Dios. Muy poco nos hemos interesado en la oración. Usted proclama que hay oración en su iglesia y le aparecen 2 o 3 personas y todavía con sueño y todavía con aquel desánimo. Porque no tienen el ánimo, no tienen el deseo ferviente de buscar de Dios, no importando las circunstancias. Por eso, así se ve la humanidad en esa situación. Nos hemos descuidado quizás de todas aquellas cosas que deben de ser prioridad en nuestra vida. Si Jesús, comenzando su ministerio, se dio cuenta de que en el inicio de todo esto ya las cosas se habían deteriorado. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más después de 2000 años que han pasado? ¿Cómo está la condición de la iglesia en la tierra? ¿Cómo está la condición del compromiso que tenemos nosotros, todos los creyentes, de llevar esta palabra con veracidad, llevar esta palabra con amor, llevar esta palabra con mucho cuidado, para que el mundo, que también se interesará de hacer propagar esta palabra de Dios, y no solo propagarla, vivirla. Pero si nosotros mismos, los que nos llamamos cristianos, no la estamos viviendo, hay un ejemplo que estamos dando. Hay un ejemplo que se está dando del cristiano que solamente lo lleva por nombre, pero no porque tiene convicciones eternas. Amados hermanos, es tiempo de regresarnos a Dios. Es tiempo de volver a las buenas obras. Es tiempo de volver a la prioridad, que es el amor que Jesús reclama. Él dice, se han olvidado del primer amor, se han olvidado, aunque estén haciendo cualquier otra cosa, pero se han olvidado del primer amor. Yo diría
porque no hay primero y segundo amor, ¿verdad? Pero yo diría que podemos tener amor para todas las cosas, pero menos para Dios en estos tiempos. Ojalá pudiéramos volvernos a Dios de la manera correcta. Ojalá volviéramos porque corre en peligro muchas cosas de las que voy a hablar en esta noche. Primero, Jesús entró en un celo porque era la casa de Dios. Jesús entró en una situación, en una actitud y cumplió la palabra dicha por David en el Salmo 69:9, porque me consume el celo de tu casa. Eso está escrito en el Salmo 69:9. Ahora, Jesús aborrece la profanación en la casa de Dios. De aquí pudiéramos hablar muchas cosas, pero hoy me voy a concentrar solamente en explicar los 4 tipos de templo. Ya vemos el templo donde adoraban los judíos y también Jesús está presentando un templo. Pero ¿sabe qué? El Señor es apacible, manso y benigno. Él mismo se identificó como manso y humilde de corazón, de acuerdo a Mateo 11:9. Cuando se trataba de actuar enérgicamente, no evadía el compromiso. Fue radical con lo que no andaba bien. Y así debe de ser. El celo que hay en nosotros por la casa de Dios debe quitar todo aquello que no está bien en la casa de Dios. Todo aquello que nos está llevando a nosotros por otras intenciones, hay que cortarlo. Volvamos a lo que es en realidad. Y eso es lo que Jesús nos presenta a nosotros, con mucho celo, con mucha energía. Dice que cuando se trataba verdaderamente del compromiso que había delante de Dios, Él se esmeraba y nos daba ejemplo de ese celo, nos daba ejemplo de velar. Por eso dice que fue radical con lo que no andaba bien. Confrontó a los fariseos diciéndoles, sepulcros blanqueados. Él no tenía límite para hablar. No como oímos en nuestros días, ¿verdad? Como yo no tengo pelo en la lengua, por eso digo cualquier tontería. No. Se trataba de un compromiso que había delante de Dios. De no solamente andar en santidad nosotros, cuidando de este otro templo, sino que también cuidar de aquello que Dios nos ha dado. Cuidar del lugar donde nosotros adoramos. Cuidar de todas las cosas que Dios nos ha prestado como elementos esenciales para vivir una vida cristiana correcta, una vida de santidad. Particularmente en este episodio fue muy celoso Jesús. Con un azote sacó a todos los que habían hecho del templo un mercado. Lo sacó afuera a todo y purificó ese templo sacando todo lo que había. Y nosotros nos quedamos viendo hacia, quizás en nuestra mente pasa aquella picture donde vemos a Jesús con un látigo, sacando a todos los que están en el templo porque Él quiere purificar el templo. Pero cuánto más cuando se dirige a este templo, al suyo y al mío, que es templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Qué celo sentirá Jesús cuando nosotros metemos cualquier pudrición en nuestro corazón? ¿Qué celo ha de sentir Jesús cuando nosotros le estamos dando prioridad a otras cosas? A algo que ya no tiene que ver nada con lo que es santo y puro, sino que todo lo que ya se está haciendo al lado de lo que llamamos nosotros mundanalidad. Es tremendo esto. Así que después de su muerte tiene un nuevo trato con el pecador, lo llama al arrepentimiento y lo perdona. Mire, qué lindo esto. Ya no está con el azote de cuerda, sino con sus manos extendidas llamándole hacia él en la cruz. Ahí fue donde dijo Jesús, consumado es. Y ahora cambió los papeles Jesús. Porque ¿qué importa aquellas 4 paredes? Pero ahora Él está interesado en morar dentro de este templo, en el suyo y en el mío. Ya no se oyen las palabras fuertes que Él expresó, sino la más dulce invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué lindo esto que dice Juan 7:37, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
qué palabras tan dulces de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Con aquella humildad, con aquella mansedumbre, llamando a sus hijos, llamando a que entren a una vida nueva, que entren primeramente a través del arrepentimiento, ¿verdad? No importa qué haya hecho en el pasado, pero ahora Dios quiere cambiar ese templo. Dios quiere cambiar. ¿Por qué? Porque ahora Él quiere morar dentro de ese templo. Esta es la intención de Jesús. Él nos muestra el inicio de su ministerio, ¿verdad? En el templo de su Padre. Pero ahora Jesús nos dice en Juan, en el libro de Juan, nos expresa a nosotros que el Padre y Él vendrían a morar en nosotros. ¿En dónde? En este templo, hermano. Qué maravilloso es de tener unas buenas noticias, donde Jesús dice, el que ama mi palabra, ¿eh? El que ama mi palabra, mi Padre le amará, dice, ¿verdad? Y Él y yo vendremos a Él, dice, a morar, dice. Eso es maravilloso, hermano. Pero este templo tiene que estar purificado. Este templo tiene que vivir en santidad, en obediencia, cada día. Cada día. Porque Dios tiene buenas intenciones. Era su propio cuerpo para que lo crucificaran, del que Él estaba hablando. Su cuerpo era el templo de Dios, donde moraba la plenitud del Espíritu Santo. Cuerpo que perdió su identidad, hermano, por la desfiguración a causa del maltrato que se le dio de antes de ir a la cruz. Su cuerpo estuvo, después de que lo bajaron de la cruz, hermano, un cuerpo deteriorado, hablando corporalmente, literalmente, pero ¿qué tal en el área espiritual, hermano? ¿Qué tal en el área espiritual? Él cargó nuestro pecado. Fue sobre Él, dice la Biblia. Él tomó nuestro pecado, amado hermano. Todo esto fue sobre Él, nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Todo aquello fue sobre Él. Sin embargo, ese cuerpo se levantó a los 3 días. Jesús resucitó a los 3 días del sepulcro. Aun cuando estaba como templo destruido, pero de ahí se levantó aquello con las palabras que habían escuchado los discípulos, que había dicho que destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Ahí es donde se cumple aquella palabra. Y Jesús fue levantado de entre los muertos. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Cada día, 24/7, 365 días del año. Así que el templo que Jesús construyó, ahora podemos verlo nosotros, que ese cuerpo que Jesús vino a construir a través de su muerte es el cuerpo de su iglesia. Ese es el cuerpo que Jesús vino a levantar, a construir, de acuerdo a lo que dice Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que ahora usted y yo somos participantes del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Esta es la iglesia y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así que en su cuerpo místico, o sea, su iglesia, el día de Pentecostés Jesús comenzó la construcción de ese gran templo donde Él quería habitar, donde Él quería morar. Ahí fue, en ese día de Pentecostés, les había dicho a los discípulos, no se vayan de este lugar, sino que hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él había prometido enviar al Consolador, enviar a aquel que iba a guiar a ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que está formado por todos nosotros los creyentes, por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Los que hemos empezado una vida nueva a través de la fe en el Hijo de Dios. A través de esta fe. Así que Él había buscado un templo donde
habitar. Y somos todos los que somos salvos. Así como lo dice en Hebreos 3:6. El apóstol Pablo también habló en Corintios 3:16. Habló de este templo, que había que cuidarlo con temor y temblor. Hay que cuidar este templo, porque es el templo donde mora el Espíritu Santo. Amado hermano, qué importancia tiene de que usted tenga el conocimiento de que usted está formando el cuerpo que Jesucristo vino a edificar a través de su muerte en la cruz. Ahora, el templo donde usted asiste, la iglesia, es lo más bello que jamás se ha visto conquistado. La palabra santa nos enseña que en el cielo también no habrá templos como los que tenemos en la vida terrenal. Pero la razón es que no los necesitamos, porque el templo para la iglesia será el Dios Todopoderoso y el Cordero de Dios. Esta es una promesa para nosotros. Así que vimos nosotros cada templo que tiene su lugar. Pero lo más importante es en el templo donde Dios ahora mora. ¿Dónde es donde Él está morando hoy? Está morando en usted y en mí. Ojalá esté morando en usted y en mí, amado oyente, porque es necesario, porque Él tiene otra promesa de ese templo, porque Él será el templo en el día postrero. Él será el templo donde todos habitaremos en Él, en el Dios Todopoderoso y en el Cordero de Dios. Aquí en la tierra necesitamos un lugar para buscar la presencia de Dios, pero allá no habrá necesidad de buscar, sino que su presencia cubrirá todo como la luz del día. Esa presencia de nuestro Creador será el templo donde adoremos. Aquí todavía el Señor dice, ando buscando, en el libro de Juan, el capítulo 4, Jesús todavía nos dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero en aquel día, hermano, ahí solo será de adorarle a Él, porque nosotros estaremos dentro de Él. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso que a través de estos templos, que todos tienen un oficio y muy importante. Hablamos del templo de los judíos donde ellos iban a adorar. Hablamos del templo de Jesús, el cual fue destruido, pero fue levantado al tercer día. Hablamos del templo que es usted y yo, los hijos de Dios. Y ahora viene el cuarto templo, que es el mismo Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es el templo para la iglesia. Ahora es para la iglesia. Toda la iglesia tendrá que estar dentro del templo del Dios Todopoderoso. 4 templos. Procure usted ahora que Él está viviendo, morando en usted, procure honrarle, procure guardarse de no pecar, procure usted de vivir esa vida en santidad, procure usted de no fallar, porque Él está morando en usted. Y si Él es todopoderoso, entonces, ¿quién se puede levantar contra usted? Dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros verdaderamente reconocemos esta verdad, que Dios es todopoderoso, y Él está ahí para ayudarnos en nuestra humana condición, no estamos solos. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Así que tenemos esa promesa grande. Pero para mantenernos nosotros bajo aquella esperanza, tenemos que saber caminar día con día, evitando estar distraídos en otras cosas. No se distraiga, amado hermano. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, por supuesto ha dejado las cosas viejas, ¿verdad? Y todas aquí son hechas nuevas. Entonces busquemos la santidad de Dios todos los días. Caminemos con esa meta de llegar hasta el final. Acuérdese, hay un galardón para todos aquellos que llegan a la meta final. Así como el atleta corre, así como todos se esfuerzan y se ejercitan para estar, ¿verdad?, en condiciones de poder enfrentarse a lo que van a hacer.
Que así sea la palabra a nosotros formándonos, poniéndonos la condición de un buen atleta para que corramos la carrera que tenemos por delante, guardándonos. El Señor dice que nos guardará a nosotros en su completa paz, para que nosotros caminemos seguros. Así que caminemos seguros, amado hermano, amado amigo que me escucha. Atendamos la voz de Dios. Este es el tiempo que la iglesia debe de volverse a ese amor de Dios, a esa búsqueda de estar cerca de Dios. Yo no sé qué tanta distancia haya entre Dios y usted, pero Jesús vino para acercarnos al Padre. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Jesús vino para romper los parámetros, todo aquello que había entre el Padre y usted. Aquello que no nos permitía entrar al lugar santísimo, y ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para recibir de Él. La Biblia dice que los que se acercan a Él deben de ir con toda seguridad de que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que busquemos de Dios, busquemos nosotros esa presencia. Es necesario que nos volvamos a esa presencia, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, dice la Biblia. ¿Qué importancia tiene que nosotros nos mantengamos, amado hermano, con estas expectativas, como buenos obreros de Dios, como buenos colaboradores del reino de los cielos? Mantengamos entonces esta profesión que Dios nos ha dado, amado amigo, amado hermano. Así que, haciendo un nuevo recuento, el templo de Jerusalén quedó limpio, Jesús lo purificó, y qué bueno que echó fuera todos los cambistas, qué bueno que desapareció todo aquello que estaba ahí. Ahora, el segundo, el templo de su persona fue limpio, santo, nunca se contaminó. El templo que construyó, que es su iglesia, también lo limpió con su sangre preciosa. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario fue para limpiar lo que iba a formar la iglesia suya, lo que iba a formar ese templo donde su Santo Espíritu iba a morar. Y de hecho su Santo Espíritu está morando en su iglesia aquí en la tierra. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para adorarle, para acercarnos a Él, ya sin miedo, sino que venimos con Él confiadamente. Confiadamente nos acercamos a Él cada día. El cuarto, el templo que nos espera al final, es el que jamás ha tenido impureza. Y este templo lo habla en Apocalipsis 21-22. Y con esto vamos a cerrar el estudio de esta noche. El 21, capítulo, Apocalipsis 21-22 dice de esta manera. Esto es algo tan glorioso, amado hermano. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué precioso saber de que ya no hay un templo, ¿verdad? Como los que hemos mencionado, pero hay un templo que jamás ha tenido impureza, en ese templo que está preparado para su iglesia, esa nueva Jerusalén, amado hermano, que estará para todos los santos, para todos los redimidos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria a su nombre, bendito sea nuestro Dios. Así que, amado hermano, vale la pena caminar en esta verdad. Esta verdad nos tiene una serie de promesas, y son promesas eternas. Son promesas que Dios ha preparado para los suyos, de acuerdo a
de acuerdo a la voluntad de Él, pero también Él espera que usted y yo alcancemos estas promesas. Que no divagándonos en el mundo perdamos estas promesas. Que no haciendo las cosas que no agradan a Dios perdamos todo esto. Vivamos en santidad. Busquemos de Dios. Este es el tiempo para buscar aún más de Dios. Busquemos en cuanto Él está cercano, amado hermano. Busquemos el rostro del Señor. Oremos día con día, no solo por nosotros, sino por los demás, los santos, los que están en eminencia, los que están enseñándonos, los que están exhortándonos en todo tiempo. Oremos por ellos, amados hermanos, porque ellos están obedeciendo a Dios. Ellos están siguiendo la instrucción de Dios. Y ellos están para traer las buenas nuevas de nuestro Dios para nuestra vida, mientras llegan aquellos tiempos que están establecidos para nosotros. Acuérdese, Cristo viene pronto. Y el galardón con Él, para recompensar a cada uno de acuerdo cómo hayan sido sus obras. No descuide usted la obra que ha hecho para su nombre. No descuide, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que usted hace, el trabajo arduo que usted hace para su obra. Así que acuérdese dónde usted persevera, acuérdese dónde usted está con el ministerio que usted está apoyando. No lo deje de apoyar en este tiempo de crisis, no lo deje de apoyar. Usted sabe de qué estoy hablando. No se quede usted con sus manos cerradas, abra sus manos, porque Dios lo va a bendecir. Yo espero que usted tenga estas convicciones eternas, pero no espere a querer hacer algo en aquel día, porque allá ya no va a poder hacer nada más que solo alabar y adorar a su Dios. Aquí es que está el trabajo, aquí es que está el compromiso, aquí es donde está la responsabilidad. Somos responsables de todo lo que esté pasando a nuestro contorno. Somos responsables por nuestros hijos, somos responsables por las escuelas donde estamos, porque somos parte de ellas. Tenemos que contribuir con ellos, tenemos que velar qué es lo que les están enseñando a nuestros hijos. Pero también somos parte de nuestra ciudad. Tenemos que velar qué está pasando en nuestra ciudad, porque nosotros tenemos la palabra de fe que cambia la vida de las personas. Así que llevemos esta palabra, comprometidos a predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos manda el Señor, ir y hacer discípulos. Así que hay un compromiso enorme para la iglesia de predicar a tiempo y fuera de tiempo, amado hermano. ¿Por qué? Porque esta es la buena voluntad de Dios, que prediquemos su palabra y que la prediquemos con amor, que la prediquemos con mucho cuidado, que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que hagamos todas estas cosas, pero hagámoslas diligentemente. No se quede usted solo con el pensar, yo iba a hacer esto, yo iba a hablar de esto. No. Dice que cuando pudimos haber hecho algo bueno y no lo hicimos, ya estamos en pecado. Así que procuremos no pecar. El verdadero cristiano no peca, y mucho menos practicar el pecado. Santifiquémonos día con día, porque Cristo viene pronto. Él está a la puerta, amado hermano, y Él viene, vuelvo y repito, con ese galardón para recompensar a cada uno de acuerdo como haya obrado para su nombre. Que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Oramos, amado hermano. Padre y Dios justo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por esta audiencia que tú nos has dado, Señor, por tus hijos que están, Señor del cielo, escuchando esta palabra. Padre, te doy gracias porque esta semilla fue enviada de acuerdo a tu propósito, Señor. Esta semilla, Padre amado, que caerá en esa tierra fértil, Padre Santo, en aquella tierra, Señor del cielo, que no la ahogará por los afanes del mundo, sino que hará que esta semilla germine, Señor. En el nombre de Jesús, Señor del cielo. Así también
Te rogamos, Señor, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos, Señor, que están padeciendo, por aquellos, Señor amado, que están en los hospitales. Te rogamos, Señor, te suplicamos que tenga bien extender su brazo sobre aquellos, Señor del cielo, que están pasando situación difícil en los hospitales, aquellas familias que están pasando crisis, aquellas viudas, aquellos huérfanos. Señor, pedimos por ellos, Padre Santo, que tu mano, Señor del cielo, no se acorte para con ellos, que siempre haya sustento, que haya salud, que haya vida para ellos, Señor, que el sustento, Padre Santo, como dice tu palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dárselo a la viuda, dárselo al huérfano, dárselo, Señor del cielo, a todo aquel, Padre amado, que está sediento y hambriento, Padre amado, como nosotros. Pero danos, Señor del cielo, tu palabra, Padre amado, que es el pan, Señor del cielo, para nuestra vida espiritual, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por estos medios, Señor, que tú has puesto para llegar a todos los rincones de la tierra, Señor, con esta palabra poderosa, porque esta es palabra de poder, Señor, que cambiará el rumbo de la vida, el destino de muchos que lo escucharán, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me le bendiga y nos vemos en la próxima edición.